Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para explorar las fronteras de la ciencia y el pensamiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Como siempre, un gusto encontrarnos. En esta ocasión, para hablar de una de las mentes más brillantes de este siglo. Así es, Silvina. Muchos lo consideran el sucesor de Einstein en el papel del físico vivo más importante del mundo. En el libro El universo elegante, Brian Greene dice que algunos incluso van más lejos y piensan que es el físico más grande de todos los tiempos. Se trata de Edward Witten, quien labora en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el lugar en donde trabajó Einstein desde 1933 hasta el fin de sus días en 1955. Es un sitio donde se reúnen los pensadores más serios y originales. La búsqueda de Witten trata de reconciliar dos teorías muy poderosas pero incompatibles. La teoría general de la relatividad de Einstein, que explica la fuerza de la gravedad a nivel de estrellas y galaxias, y la mecánica cuántica, que explica cómo funciona el universo en el nivel atómico. La clave está en el concepto de las supercuerdas. Edward Witten conversa en exclusiva con Pepe Gordon sobre las teorías más avanzadas para entender de qué estamos hechos. El pensamiento de Witten es pausado y a la vez conciso. Trata de traducir el mundo matemático más abstracto jamás concebido por la mente humana para que podamos vislumbrarlo. Vale la pena el viaje. Dr. Edward Witten, thank you very much for this interview for Channel 22 in Mexico. My pleasure. Let's talk about superstring theories. Yes. What is all about? Well, in physics as we know it today, the best we can say about an electron is that it's a little point particle, although one that obeys quantum mechanical laws. So your classical picture of what it means to have a point particle needs to be modified, bearing in mind that there's quantum uncertainty, the electron has spin, and you can never quite say where it is. However, string theory modifies the picture by introducing what you might think of as a new kind of uncertainty. In string theory, an electron becomes a little tiny loop of vibrating string. So it's vibrating, and it's also subject to quantum uncertainty, so the picture is quite subtle. But in any case, if string theory is correct, then the relation between the different elementary particles is that the electron, the muon, the photon, the neutrino, and so on, are all different states of vibration of one basic string. Just like a piano string has a fundamental overtone and also higher harmonics. Mm-hmm. So we could see it as some kind of music in matter, so to say. Well, the richness of music depends upon the fact that we have not just a pure note, which sounds rather harsh to the human ear, but a pleasing mixture of the pure note with higher harmonics. In string theory, the different elementary particles are the analogs of the higher harmonics. Oh, that's beautiful. And this way, you're trying to understand, you're having a new paradigm to understand how nature works, how strings function to integrate matter. Mm-hmm. And in this way, you have in 11 dimensions. Let's talk about it, because, you know, in Flatland, a book called Flatland, yes. There were beings that, 2D beings that yes. were suspecting there was a 3D dimension. How do you suspect that there are 11 dimensions, and how you can imagine that thing? So one important thing is that nobody really visualizes higher dimensions. The reason it's possible to think about higher dimensions is that Descartes explained that one can express geometry in terms of algebra. And once one does so, having more dimensions just means that there are more variables in the equations. The reason string theorists introduced extra dimensions was not because they wanted to, but because they discovered when they tried to solve the equations that the equations work most simply in 10 or 11 dimensions. And that, together with the fact that the extra dimensions has given more room to make a model that resembles the real world, suggests that it's really useful to have a theory that starts in extra dimensions. In this way, also, you're having some criticism. For example, Sheldon Glashow says that many people are desperately seeking superstrings. What would be your point of view against this kind of thinking? Well, the most cogent criticism of string theory is that it might be too big a leap, and maybe we'll never be able to understand it or prove it's right, even if it is right. And there's no clear answer to that criticism. It's a perfectly valid criticism, and it motivates many people to work on other things instead. On the other hand, I don't think anyone on planet Earth was brilliant enough to invent string theory because of trying to find a way to go beyond the standard quantum theory.
But once it was discovered, it's kind of inevitable to try to study it. Estamos hablando de una teoría que sobrepasa a la mecánica cuántica y a los viejos modelos. El modelo que teníamos de los átomos y los electrones se ha ido transformando. Hubo un tiempo en que se pensaba que los electrones eran unos diminutos planetas que giraban alrededor del núcleo como si este fuera el Sol. Después se concibieron como una nube de probabilidades. Ahora, la teoría de las supercuerdas nos dice que el electrón es un pequeño lazo que vibra y que todas las partículas elementales son diferentes estados de vibración de una sola cuerda. Las partículas elementales de las que estamos hechos desde esta perspectiva es música en las más altas armonías. Imposible imaginar esa música, imposible también tratar de visualizar las 11 dimensiones que propone el modelo matemático de las supercuerdas. Se trata de toda una revolución en el pensamiento en donde solo pueden penetrar las mentes matemáticas más audaces y brillantes. Edward Witten, con gran generosidad, nos trata de dar noticias del universo que explora. Seguiremos conversando con Edward Witten, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Pues querida Silvina, ¿qué nos traen nuestros supersabios? Pepe, la doctora Tessie López, que ha estado haciendo investigaciones sobre cáncer y nanotecnología. Sí, fíjate que nosotros la tuvimos aquí precisamente en Oveja Eléctrica. Ella ahora está trabajando con otra doctora que se llama Mayra Álvarez y están desarrollando con esta misma tecnología, pero ahora con nanopartículas de sílice, un tratamiento para el pie diabético. Ah, qué interesante. Veamos qué nos dijo Mayra Álvarez en entrevista. Básicamente este proyecto en lo que se enfoca es en el diseño de partículas de tamaño nanométrico, es decir, partículas muy pequeñitas que dentro de ellas tienen incluido un fármaco que es auxiliar para el tratamiento de las úlceras que son muy comunes en el pie diabético. Lo que hacemos nosotros es encapsular dentro de un material que es biocompatible, estas son partículas de óxido de silicio, un fármaco que está aprobado y que tiene propiedades para el mejoramiento de la circulación. Sin embargo, muchos de los problemas de los fármacos que actualmente se utilizan es que nosotros los tomamos por vías convencionales, es decir, si yo ingiero una pastilla, va a recorrer un largo camino antes de llegar al sitio en donde yo requiero que tenga la acción. Entonces lo que nosotros hicimos fue formar una especie de oblea. Yo puedo colocar esta oblea, este apósito que se llama, lo puedo colocar directamente porque al contacto con los líquidos es moldeable, entonces queda como una especie de parche. O la otra es que se puede utilizar como un recubrimiento en las plantillas. El uso de partículas inorgánicas no en todos lados se emplea. Aquí nosotros lo que tenemos y lo que sí es único es funcionalizamos la superficie de estas partículas de tal manera que les permitan ser rechazadas en menor cantidad, es decir, no vemos un efecto tóxico mediante la colocación de estas partículas y pues bueno, en este sentido sí somos, si no pioneros, somos de los grupos que a nivel mundial están bien colocados porque utilizamos este tipo de partículas. Pues muchas gracias a Silvina por esta interesante nota. En un momento regresamos con Edward Witten, una de las mentes más brillantes en la física contemporánea, para hablar de la teoría de las supercuerdas y su pasión por explorar los paisajes más abstractos de las matemáticas a los que ha llegado la ciencia, a los que ha llegado la mente humana. Estamos de regreso en la Oveja Eléctrica para conversar con Edward Witten, una de las mentes más brillantes de la física moderna. De hecho, tan brillante que el físico Mikio Kaku lo considera dentro de una categoría aparte de los genios, una supernova que ilumina el panorama científico. Pepe Gordon charla con Edward Witten sobre su entrega a la exploración de las supercuerdas. Witten ha señalado que para él era muy claro que si no dedicaba toda su vida a concentrarse en la teoría de las supercuerdas, simplemente estaría perdiendo el llamado de su existencia. You say that you have dedicated all your life, and you're going to dedicate all your life to really trying to understand what superstring theory is. That is your call. Certainly my goal is to contribute as much as I can to understanding what string theory is. And we have to be realistic. It might not be a goal that can be fully achieved, or perhaps not fully achieved by me. But anyway, whatever pieces of it I'm able to contribute have been satisfying. What kind of things makes you believe that you're on the right track? One criteria that is very interesting is elegance
and statics? Well, there are a lot of circumstantial reasons to think that string theory is on the right track, but I do want to acknowledge that the reasons are all circumstantial, which is one of the most cogent points made by critics of string theory. So first of all, although nobody anticipated this going in, it turns out that string theory forces quantum gravity upon us, while in the standard framework of physics, quantum mechanics doesn't get along well with gravity. So we know that quantum mechanics and gravity are both part of the real world, and somehow the stars where gravity is important are made out of atoms where quantum mechanics is important. So there has to be one theory that describes both. And no one really has ever had a good idea about how to do it, but by an amazing lucky happenstance, physicists working on string theory accidentally stumbled upon a framework that forces gravity upon you, while the standard framework of quantum physics makes gravity impossible. Now, to me, that's the single most important motivation for studying string theory. It's also true that string theory has led to strikingly elegant models that are only qualitatively correct, but still they're qualitatively correct, for describing the elementary particles unified with gravity. And finally, it's true that string theory has had a lot of success in shedding light on other areas of math and physics. In this way, you're getting nearer to the dream of Einstein of finding a unified field. Well, we hope we're getting nearer, but let's not exaggerate. We're very much in the dark. And even if string theory is on the right track, it's mostly not well understood by people. As I have said, one of the points made by critics, which might well be correct, is that string theory could perfectly well be correct and beyond our reach to really understand. What kind of data suggests that this is taking place really in the world, that we have some experiments or some data that really suggests that we are there or we are getting there? And what would be the one that would say to you, this is real proof? This is something that I can see as a confirmation of this theory. So I think a complete proof is beyond reach. I can't even suggest how it might happen. It's possible that an important piece of the theory would be proved if, for example, the LHC would discover new particles with the property known as supersymmetry. That would definitely not be a complete proof of string theory, but on the other hand, supersymmetry is a very important piece of string theory. I've spent a lot of my career working on it, for example, and if that were experimentally proved, that would be a lot of encouragement. And what are the implications for you of really seeing that string theory would work? What would be the implications in practical terms? It's not likely that understanding string theory will have practical applications. You should think of the quest to understand quantum gravity as a little bit like the work astronomers do when they study distant galaxies. So if we succeed in understanding, for example, the expansion of the universe, or how the galaxies formed, or whatever astronomers managed to do with the Hubble Space Telescope or with other instruments, it enriches our understanding of the universe, but it doesn't necessarily have practical applications. Bueno, pues esa ayudadita para entender el universo es ni más ni menos que una de las grandes hazañas logradas por la teoría de las supercuerdas. El físico Brian Greene subraya algo expresado por Edward Witten. Esta teoría ha realizado ya una predicción experimentalmente confirmada y decisiva. La teoría de cuerdas tiene la notable propiedad de predecir la gravedad. Nos acerca al sueño de Einstein de unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Seguiremos conversando sobre este interesante tema, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, hoy te veo cara como de mentalista. Hoy vas a ser mi aprendiz en este truco científico que vamos a ver. Truco matemático. Es un truco matemático, tal cual. Lo que sucede es que en este papel yo escribí un número de este directorio. Y yo quiero que tú me ayudes a encontrar ese número. A ver si tenemos suerte. Vamos a ver. Para eso te voy a poner a hacer unas cuantas sumas y restas. Y necesito que, sin ver yo, tú anotes un número de 3 dígitos que no se repita y que no acabe en 0. Yo no voy a ver. Ahora ese número invierte el orden. Y de ese número resta el menor al mayor. Te debe de quedar de resultado, obviamente, 3 dígitos. Y lo que te salga va a ser la página que debes de buscar en este directorio. Ese número también súmalo entre sí para ver si funciona nuestro contacto. Ok.
Y entonces nos vamos a la página. Y yo lo abro y tú me lo vas diciendo. 5, 6, 10, 50, 78. Ah, pero lo que Exacto. pasa es que me llevaste al número 18 con un truco matemático. Fue magia. Sí, tienes toda la razón. El truco es que cuando tú le dices a alguien, escoge un número de 3 dígitos que no se repita y que no acabe en 0, o sea, a fuerza te tiene que dar 18. Y ya cuando sumas el 8 más el 1, a fuerza te da 9. Y por lo tanto ya sabías. Sí, y bueno, el chiste también es que lo planees un poquito para que tú ya sepas que va a venir y salga el truco como tiene que ser. Como debe de ser, y mostrar que el mentalismo realmente tiene por ahí también algo que es más sencillo, simple, pero también interesante. Así Las es. matemáticas detrás. Así es. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias. Después de un corte regresamos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con Edward Witten, una mente brillante que nos habla del poder de las matemáticas y las supercuerdas para explorar los niveles más profundos de la materia con la que están hechos nuestros cuerpos y las estrellas. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con Edward Witten, considerado como una de las mentes más brillantes de la historia del pensamiento científico, que nos habla de la teoría de las supercuerdas, en donde las partículas elementales, toda forma de materia y energía, es el resultado de la vibración de las cuerdas. Cuando parece que ya tenemos una imagen más unificadora de la naturaleza, resulta que los científicos han desarrollado 5 grandes teorías de las supercuerdas en donde las ecuaciones son igualmente coherentes. ¿Qué hacer entonces? Pepe Gordon conversa con Edward Witten sobre una nueva teoría aún más sofisticada. And what would be the new areas you're touching right now? Nowadays, what are the areas you're working with superstring theory? Because there is what is called the M theory that embraces the different branches of superstrings that you're trying to explore. Right. Physicists found string theory. It seemed that there only were 5 possible theories, and they all had quantum gravity. So having a new framework with 5 theories instead of infinitely many seemed like an advance. And certainly the fact that they all had quantum gravity seemed like an advance because gravity is an important part of the real world, along with quantum mechanics. But obviously it raised the question, if one of those theories describes our universe, who lives in the other 4 worlds? Well, in the 90s, we found that if you look at things in a more comprehensive way quantum mechanically, then the 5 string theories that were traditionally understood are actually different limiting cases of one theory that we now call M theory, which is our candidate for superunification of the laws of nature. So we've got one quantum gravity theory, and we only understand bits and pieces about it. It's hard to explain it properly. The pieces we understand are an incredible interconnected web. There's a vast, vast amount of knowledge in many different directions, yet it's only tiny, tiny fragments of the whole picture. And there are many, many bits of knowledge, and there are many connections known between different pieces. And a coherent understanding of what's really behind it is definitely not available. But still you're trying, yes? Yes, we're trying. And, you know, sometimes one's reach exceeds one's grasp. Or as the poet says, what's heaven for? You know what's striking, and I would really like you to answer me this. Sometimes you explore with mathematics the world, and you explore pure mathematics, Yes. and later, much later, you see the implications of this. What does this tell you about the communication of mathematics that were just toying with the pure game? What are the implications that this also has to do with the world? Like Einstein said, the world is able to be grasped. So it's surprising how much subtle mathematics goes into the laws of nature as well as we understand them. It's also surprising the extent to which trying to understand physics has influenced mathematics. For example, you could go back to Newton. Newton invented calculus to understand astronomy. On the other hand, mathematics was much more powerful once calculus was invented. So you can describe that in 2 ways. You could say that calculus was amazingly powerful for understanding the motions of the planets. Isn't mathematics powerful in physics? You could also say that trying to understand astronomy inspired this incredible advance in mathematics known as calculus.
So isn't it surprising how much physics and astronomy influenced math? The fact of the matter is that over the centuries, people have looked at those two questions from either side. How physics influences math and how math influences physics are different sides of the same coin, which is that the laws of physics are surprisingly subtle, involve concepts that aren't evident to the naked eye. So the things we see around us, in a sense, aren't the fundamental concepts. Matter is made out of atoms, which are made out of electrons, protons, and neutrons. Light really comes from electric and magnetic fields, which should then be treated quantum mechanically. As you go more deep, the concepts are at a somewhat different level, a deeper level from what you see, and the mathematics involved is more sophisticated. Some people say that you really don't know the real world, but the mathematics that you're thinking about the world. Mathematics is surprisingly powerful in thinking about the natural world. I have nothing to contribute to explaining why, except to say in jest, and I'd like to stress that I am joking, that perhaps the universe was created by a mathematician. Oh, that's beautiful. Edward Witten, thank you very much for this interview. My pleasure. Es emocionante ver a un hombre que dedica toda su vida a explorar las matemáticas que estructuran a la naturaleza. El físico Jorge Wagensberg decía con humor que la física es matemáticas en color. La gran inteligencia de Witten está tratando de sondear con humildad una red de conocimiento que parece inalcanzable. Sin embargo, Witten persevera. Como dice su esposa, cuando Edward Witten está sentado en la mesa de la cocina, está comprobando mentalmente alguna novedad de la teoría de cuerdas. No hay un minuto de su tiempo que no sea para responder al llamado de su vida. En medio de eso, concedernos una entrevista es un generoso gesto con el cual comparte su pasión por las supercuerdas y por entender la unidad de la naturaleza. Me quedo con unas palabras que Witten nos dijo en este programa. A veces deseamos alcanzar lo que nos sobrepasa. Como dice el poeta, ¿para qué está el cielo? Edward Witten en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Micheloni. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, cuando estamos hablando de Edward Witten y estamos hablando de su percepción matemática, si lo colocáramos en el contexto del ajedrez, ¿qué plantearías en términos de su pensamiento? Pienso que Witten es una especie de Kasparov, porque cuando uno ve un jugador de este tamaño como Kasparov, uno dice, bueno, ¿por qué gana tantas partidas? ¿Cómo es posible? Pues los demás entienden qué está pasando, ¿no? No, pero él entiende más, ve más allá, ve más lejos. Tiene un entendimiento más profundo de lo que está pasando en el juego. Y en este caso, Witten tiene una percepción del mundo que nos es ajena a la mayoría de la gente. Porque va en contra de los sentidos. Totalmente. Empecemos porque la teoría de las supercuerdas va en contra de todos los sentidos, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene la ciencia. O sea, que a veces ya no podemos hacer una analogía con lo que está pasando en el mundo real, porque el mundo real ya son partículas minúsculas que ni podemos ver. Exacto. ¿No? Entonces, es un personaje en ese sentido porque tiene una percepción y un entendimiento de lo que está pasando en el mundo micro de las partículas que nadie se le había ocurrido. Incluso es sorprendente porque de alguna manera no se opone a Einstein, porque nadie se opone a las ideas, pero mejora un modelo que aparentemente desde Einstein no se pensaba que se pudiese mejorar. Y es una percepción mucho más profunda de lo que está pasando en el mundo real. Y sin embargo, todavía no da resultados, entonces por lo tanto es todavía más arriesgado, porque bueno, estamos hablando de que simple y sencillamente se basa en que hay una elegancia matemática, un entendimiento profundo de las cosas a ese nivel tan abstracto, pero no hay pruebas. De alguna manera, esta elegancia matemática parece indicarnos que vamos por buen camino, porque eso siempre ha pasado. Y mientras más elegante es la cosa, parece ser que es más cierta, pero desde luego habrá que probarlo. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto platicar sobre Edward Witten, las supercuerdas y la elegancia matemática. Claro que sí, Pepe, gracias. Y bien, ahora pasamos a la elegancia de la poesía con la mirada de nuestra compañera Miriam Moscona en la sección Veo Veo. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica porque te voy a echar flores. Ah, tú me las vas a echar, yo te voy a hacer mirar a muchas flores. Es que de eso se trata, que nos expliques precisamente todos los mundos que encontramos en las flores.
Lo que vamos a ver son cortes transversales de flores, de qué es lo que hace que puedan asomarse y embellecer y hacernos alegría en el ojo. Ay, qué maravilloso es entender por qué las flores son flores. Exacto. Este maravilloso corte transversal solo está intervenido en el color, pero no en la forma. Y no se trata de vitrales en el interior de una catedral, de tapetes bordados o de cristales en movimiento, sino del ovario de una flor. Adentro de esta roseta colorida se encuentran los óvulos. Son las células reproductivas de las plantas angiospermas. Los óvulos, tras la fecundación, generalmente forman el fruto. Las plantas angiospermas, por otro lado, forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares. Y ya que nos movemos guiados por el ojo del microscopio en el mundo de las flores, veamos esta composición que parece una rebanada de jitomate fresco flotante. Y es en realidad el peciolo, es decir, el rabillo que une la lámina de una hoja a su base foliar o a su tallo. El peciolo también le da a la flor elongación, le permite crecer, asomarse y deleitarnos los sentidos. Recordemos que las flores se miran, se tocan, se huelen y también se comen. La flor nos alegra el ojo y, como dijera el poeta al referirse a este mundo externo de las flores, sé que las flores se abren y yo me abro con menos perfección, pues carezco de la simplicidad divina de estar afuera solamente. Hermosa y fértil imagen que nos trae nuestra compañera Miriam Moscona, a la altura de su mirada. De esta manera, finalizamos esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este mismo espacio, donde exploramos las más altas armonías de las flores y de las supercuerdas. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Este es el detector Atlas del colisionador de partículas del CERN en Ginebra, Suiza, desde donde le traeremos una serie de programas especiales de La Oveja Eléctrica para Canal 22, justamente desde el espacio en donde se están explorando las fronteras de los microespacios, las fronteras del conocimiento más fino de las partículas de la naturaleza.